Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Muy buenos días y muchas gracias a la directiva. Buenos días, buenas tardes ya a mis colegas diputados, diputadas, al pueblo de Venezuela que puede vernos a través de los medios de comunicación. La jornada de hace un par de días, el domingo pasado, una jornada bella, ejemplarizante para Venezuela, ejemplo para el mundo, en cuanto se pudo observar como un pueblo en paz, como un pueblo decidido a cambiar, como un pueblo sufrido como el venezolano, puede aún enarbolar las banderas de la democracia. Viendo las terribles escenas del ataque oficialista a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas venezolanos en la parroquia Sucre, en Catia, se me vino a la mente la frase de Mahatma Gandhi, un prócer de la no violencia, que decía que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Esta gente, estos compatriotas, estos amigos venezolanos que estaban el domingo en las calles, estaban persiguiendo un ideal, o estamos persiguiendo un ideal. El ideal de vivir en democracia, el ideal de vivir en paz, el ideal de vivir en un país que pueda ser un país de progreso. Y frente a esos ideales se presentó la violencia que no conoce de ideales, sino que intenta imponer la barbarie por encima de la voluntad del pueblo venezolano. Es bueno recordar por qué esta asamblea, en uso de sus atribuciones y en el marco del artículo 70 de nuestra Constitución, convocó esta consulta popular, esta consulta nacional. Lo hizo por la negativa del gobierno de cumplir con la Constitución en su artículo 346 y convocar a través del Consejo Nacional Electoral un referéndum que le permitiera al pueblo venezolano opinar acerca de si estaba de acuerdo o no con este mal llamado proceso constituyente convocado por el presidente de la República. Ese es el origen de nuestra consulta, una consulta que buscó y sigue buscando darle una campanada a los venezolanos, al gobierno y al mundo acerca de los peligros que se ciernen en Venezuela. Porque estos casi 8 millones de venezolanos salieron, estimados colegas, salieron de sus casas el domingo preocupados, angustiados por el futuro de Venezuela, a decir: yo no quiero ese proceso constituyente. Yo no lo quiero, y cada uno tiene sus razones, pero el sustrato de no querer esa constituyente es porque esa constituyente no viene a resolver absolutamente ninguno de los problemas que aquejan a nuestro pueblo. Esa constituyente convocada por el Ejecutivo Nacional no viene sino a agravar la situación política, económica y social en nuestro país. No solucionará los problemas económicos porque sencillamente no prevé el gobierno, y así lo han aclarado todos sus voceros, cambiar ese modelo fracasado que ha llevado a Venezuela a los peores sitiales en materia económica en el mundo. No lo van a cambiar. No solucionará los problemas sociales porque esta constituyente no quiere ir al fondo de los problemas. Sencillamente se quiere quedar garantizando la perpetuidad del que hoy nos gobierna. Y no solucionará los problemas políticos porque profundizará las diferencias entre los venezolanos. Esos 8 millones de venezolanos, casi 8 millones de venezolanos que salieron
salieron a decidir su destino, a decidir el rumbo que debe tomar nuestra patria. Nosotros como asamblea tenemos que acatar ese mandato. Tenemos que acatar ese mandato como dirigentes políticos en Venezuela y buscar por sobre todas las cosas que ese proceso constituyente sea detenido, sea retirado, sea desmontado, porque va en contra de la voluntad de nuestro pueblo. Va en contra de la voluntad de todos los venezolanos. Un proceso que se hizo y allí se ve la transparencia y la verdad. No hubo publicidad, no pudimos hacerla. El gobierno cerró todas las posibilidades. No hubo recursos para hacerlo. Todo lo que tuvimos en los centros de votación vimos, en los centros de consulta, vimos cómo la gente se aparecía con comida, con frutas, con refrescos, con agua, aportando la ciudadanía lo necesario para hacer el proceso. Trabajamos con las uñas durante 2 semanas contra los chantajes del gobierno, contra las amenazas, contra la censura en los medios de comunicación. Y aún así, solamente en 2020 centros obtuvimos un número que muy pocas veces se ha obtenido en votación en Venezuela. Un número mágico, maravilloso, de casi 8 millones de venezolanos que pese a todos los obstáculos salieron a decir: no quiero seguir viviendo como estamos viviendo. Una hermosa manifestación ciudadana. Es un mandato popular. El gobierno puede hacerse el loco o puede querer hacerse el loco. Pero el gobierno tiene que estar muy, pero muy preocupado con lo que está ocurriendo. Tan preocupado como está el pueblo. Porque el pueblo ve un horizonte oscuro para Venezuela si el gobierno se empeña en imponer la Asamblea Nacional Constituyente, esta Asamblea Nacional Constituyente al margen de las leyes y la Constitución. El primer mandato es para el gobierno, quien tiene la voz, tiene la pelota en su cancha. El gobierno debe desmontar el proceso constituyente, debe desmontarlo. Es el camino más sencillo para que retorne a Venezuela la paz y la convivencia. Y partiendo de ese elemento político fundamental, debe propiciar la recuperación del hilo constitucional y la convivencia entre los venezolanos. La ruta está muy clara si el gobierno quiere solucionar lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero el primer paso es del gobierno, porque esa Asamblea Nacional Constituyente no le sirve ni al gobierno. Porque fíjense todas las puertas que se le están cerrando a Venezuela y a su gobierno en el mundo. No hay país del mundo que esté de acuerdo con lo que está ocurriendo. Es decir, que de aprobarse esa constituyente, vamos los venezolanos a ser víctimas, sin duda alguna, de ese rechazo que tiene el gobierno y su constituyente en todo el mundo. Vamos a ser víctimas si el gobierno tiene que detener esa locura constituyente, porque no la quiere nadie. Nada más hay que ver el simulacro de la constituyente del domingo pasado. Coincidió con nuestra consulta. El simulacro estuvo tan débil, tan malo, que ni el propio presidente de la República quiso asistir al simulacro de su constituyente. Un simulacro que muestra precisamente cómo nadie quiere ese proceso. El gobierno debe, lo repito, debe desmontar esta constituyente y abrirle paso a la política y a la constitución en nuestro país. Si lo hiciera, y así lo dijo la Mesa de la Unidad Democrática en su comunicado del día de ayer, el cual suscribimos, si lo hiciera, abriría las posibilidades para un entendimiento en Venezuela, un entendimiento
que yo me atrevo a graficar en dos direcciones. Un entendimiento institucional con este cuerpo legislativo, el cual no puede seguir víctima de un falso desacato y por lo tanto el pueblo venezolano víctima de la ausencia de sus representantes reales que están en esta Asamblea Nacional. Y un entendimiento directo con el pueblo que no es otro sino la convocatoria inmediata a las elecciones en Venezuela. Un cronograma electoral claro, transparente, que pueda satisfacer las expectativas que tiene nuestro pueblo de cambio político. Ese es el entendimiento. Aquí no puede haber nada oculto, porque eso es lo que el pueblo está pidiendo. Cese la guerra malsana, venenosa, generada por el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, para que la Asamblea pueda ser lo que Venezuela quiere, y por otro lado, la convocatoria inmediata, con un cronograma electoral claro, a las elecciones en Venezuela, elecciones transparentes. Si no lo hiciera el gobierno, si el gobierno no escuchara al pueblo, si el gobierno pretendiera pasarle o seguirle pasando al pueblo por encima, es allí donde el gobierno debe aún más reflexionar, porque ese escenario no le conviene a nadie. La Asamblea Nacional Constituyente ha sido catalogado por muchos analistas como una bomba atómica para Venezuela. Y el pueblo no se puede quedar esperando la explosión de la bomba atómica. El pueblo tiene derecho a defenderse, tiene derecho a exigir libertad, tiene derecho a luchar. Me apoyo en una frase de Martin Luther King para graficar los momentos que vive nuestro pueblo. La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. De tal manera que nosotros no podemos ni vamos a quedarnos como espectadores pasivos del desastre en que se convertiría Venezuela si esa Asamblea Nacional Constituyente llega a concretarse. Sepa el gobierno que este pueblo no se va a calar esa constituyente que está impulsando, o por las buenas, a través del entendimiento al cual estamos abiertos, o por las malas, con un pueblo bravo, el pueblo de nuestro himno, el pueblo de nuestra bandera, con el escudo de la patria. Vamos a defender nuestra tierra y la vamos a defender de la opresión que significa pretender imponer un modelo político que nuestro pueblo no quiere. Por las buenas es mejor el entendimiento, la política. Por las malas, señores del gobierno, no hay forma de detener un pueblo. No hay forma de detener un pueblo que es un río crecido. Le está lloviendo en las cabeceras al río de Venezuela, y ese caudal no puede ser menospreciado por el gobierno. Así que, estimados colegas, momentos de historia, momentos históricos en los cuales nosotros como representantes de este pueblo debemos abrir nuestra mente a todas las posibilidades, a todas aquellas que permitan el bienestar de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.